Hermanos, ¿cómo están? Para nosotros, esta clase de reuniones tiene que ser una fiesta. ¿Cuánto creen eso? Porque lo gozamos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Saben, hermanos? Para mí es un deleite predicar la palabra de Dios. Me encanta predicar la palabra de Dios. En mi país, donde quiera que me inviten, algunas veces los hermanos me invitan de un día para otro. Y si no hago nada en mi iglesia, me voy a predicar. Casi todos los sábados estoy predicando en una iglesia diferente. Como los hermanos saben de que me gusta predicar, así que los hermanos me explotan. ¿Saben qué significa explotar? Así que ahí andamos predicando para arriba y para abajo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque siento que no podemos retener el mensaje que Dios nos ha dado. Hay que predicarlo. No podemos guardar el talento que Dios nos ha dado. Hay que predicar estas verdades que el mundo necesita escuchar, y también la iglesia. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vengamos de rodillas, hermanos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites estar una noche más para escuchar tu palabra. Bendice las visitas, las personas que están a través de las redes sociales escuchando este mensaje. Que este mensaje nos pueda preparar para el conflicto final. En esta ocasión, Señor, se va a predicar un tema de verdad presente. No es cualquier clase de temas, es un tema de vida o muerte. Te pedimos de que ilumines a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar y que tu pueblo que esté escuchando este mensaje puedan ser edificados y puedan ser llenos de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque permites que nos reunamos en este lugar. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Yo tengo un ministerio que se llama Apología Adventista, que es un ministerio de apoyo a la Iglesia Adventista de El Salvador. Soy salvadoreño. ¿Cómo le llaman a los salvadoreños? Guanaco. Donde quiera que los encuentran en el mundo, nos dicen guanaco. Hermanos, gloria a nuestro Dios porque las redes sociales son una buena herramienta para transmitir el mensaje. Los hermanos de Chillás ni sabían que yo existía hasta que vieron un video en YouTube del hermano Rafael Díaz. Algunos hermanos me llaman pastor. Me confunden con pastor, pero no soy pastor. Simplemente soy un laico que ama predicar la verdad presente y amo el mensaje y amo también la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El tema lo he titulado ¿Cómo escapar de la marca de la bestia? Saben, hermanos, que hay muchos temas para predicar, miles de temas. Pero saben, hermanos, que hay una verdad presente que es necesario que se predique en esta época de la historia. Son temas de que la gente ignora y hay que predicarlos. Digo esto, hermanos, porque muchos están predicando verdad, pero no verdad presente. Y saben, hermanos, yo explicaba en una noche de estas que la Iglesia Adventista ha sido levantada en este mundo para predicar ¿de qué? Hemos sido llamados para predicar ¿qué? Los mensajes ¿de qué? De los tres ángeles. Nuestro mensaje es distintivo. Así que yo quiero que se concentren porque este tema es demasiado profundo. Así que voy a ir a grandes rasgos. El tema, ¿cómo se titula? ¿Cómo escapar de la marca de la bestia? Así que abran sus Biblias y vamos a estudiar. Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis 14, 12. Noten cómo dice este versículo bíblico. El estudio se va a tratar de analizar de una forma profunda y exegética esta cita, Apocalipsis 14, 12. Aquí
¿Cómo dice? Aquí está la ¿qué? La paciencia de los santos. Pregunta, hermanos. Según el concepto católico romano, ¿qué es un santo? ¿A qué le llaman santo? A las estatuas que le hacen procesiones y fiestas patronales. Pero según la Biblia, ¿quién es un santo? ¿Quién es un santo? Los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, si usted y yo guardamos los mandamientos, ¿qué somos? Santos. O sea, santos no son los que están en la Iglesia Católica. Esas imágenes no son santos. Los santos son personas que guardan los mandamientos. La palabra santo, ¿qué significa? Apartado para uso especial. Cuando alguien se aparta del pecado y de la mundanalidad y obedece los mandamientos de Dios, ¿qué es? Un santo. Ahora, noten qué interesante. Aquí dice, aquí está la paciencia de los santos. Esta palabra paciencia se puede malinterpretar si leemos la cita superficialmente. ¿Qué se entiende por paciencia? La paciencia se puede entender, por ejemplo, cuando estamos haciendo una cola para comprar un producto o cuando estamos haciendo fila para ser atendidos en un hospital. Decimos, hay que tener paciencia. Una vez recuerdo que iba tarde para mi trabajo, iba tan deprisa, iba tan abrumado, que cuando me subí en el bus, me senté en un asiento, iba tan desesperado por llegar temprano porque ya era tarde, y en mi congoja, o podemos decir así, en mi desesperación, lo que hice es pararme, porque según mi mentalidad, al pararme iba a llegar más temprano a mi trabajo, pero llegué a la misma hora. ¿Me doy a entender? O sea, cuando uno está desesperado, cuando uno está impaciente, el tiempo se hace más largo. La paciencia, decimos nosotros, hay que tener paciencia. Pero en el sentido bíblico, la paciencia no es esa. Por ejemplo, estar sentado en una silla esperando que venga alguien. Decimos nosotros, hay que tener paciencia. Pero la Biblia no está hablando de ese tipo de paciencia. La palabra paciencia en el griego es una palabra que se pronuncia hupoponek. Repita conmigo, hupoponek. En griego es hupoponek. Aquí tengo el diccionario Strong. ¿Saben qué significa hupoponek? Dice aquí, aguante, resistencia, perseverancia. O sea que la palabra paciencia debe ser traducida aguante, resistencia. O sea, es una paciencia bajo ataque. Es una perseverancia bajo persecución. No es una paciencia pasiva, sino que es una paciencia, una perseverancia bajo ataque y persecución. O sea, el texto bíblico está hablando de una paciencia cuando el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución y resistir bajo esa persecución y bajo ese ataque. En otras palabras, el texto bíblico tiene su énfasis. No está hablando de ser adventista en tiempo de paz, sino que está hablando de ser adventista en tiempo de persecución y prueba.
Por ejemplo, tenemos aquí muchos hermanos que están aquí bien bañaditos y bien perfumados, bien quietos y bien comidos. Pregunto, ¿es fácil ser cristiano así? ¿Sí? ¿Fácil? Nadie los anda persiguiendo, nadie nos amenaza, nadie nos está esperando allá para meterlos a la cárcel. Eso es fácil ser cristiano en tiempo de paz, pero aquí el texto está hablando de ser hijo de Dios bajo un tiempo de persecución y prueba. Ser cristiano cuando hay comida, cuando tenemos un buen trabajo, cuando tenemos una buena casa, cuando tenemos una cama donde caer dormido, eso es fácil. Y le podemos dar gracias a Dios. Señor, te doy gracias porque tengo una familia sana. Pero ser cristiano en tiempo de prueba y persecución es otra cosa. Y de eso está hablando Apocalipsis 14:11. Aquí está el aguante y la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Saben de que los cristianos genuinos se prueban cuando hay tiempo de persecución. ¿Usted le daría gracias a Dios cuando se le acabe la comida? ¿Será que le va a dar gracias a Dios cuando le digan en el trabajo, lo sentimos mucho, ya no queremos tenerte aquí? ¿Será usted el mismo hijo de Dios cuando le digan a su esposa, tenés cáncer de mama o de matriz? ¿Tendrá la misma actitud? O sea, el término perseverancia es, aunque te duela, seguí. Y sabe, hermanos, que este tema podemos nosotros ampliarlos. Hay hermanos que dejan de venir a la iglesia solamente porque no les dan la mano. O porque el predicador predicó un tema muy fuerte. Tremendo, hermanos. Pero dice el texto bíblico, aquí está la paciencia de los santos. Ahora, ¿qué es aquí? Esa expresión aquí es una expresión que tiene que ver con tiempo. ¿Qué significa aquí? Porque noten cómo dice el texto, aquí está la paciencia de los santos. Vamos a ver de que esa expresión aquí debe de entenderse en un contexto inmediato. ¿Cuándo es que vamos a necesitar tener esa perseverancia de los santos? ¿En qué tiempo? Según el contexto, cuando se imponga la marca de la bestia. Apocalipsis 14, versículos 9 al 10. Noten el contexto del versículo 12. Está en los versículos 9 al 10. Apocalipsis 14, versículos 9 al 10 dice, el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Noten que el mensaje del tercer ángel advierte sobre la marca de la bestia, sobre su imagen. La pregunta es, para escapar de la marca de la bestia y su imagen, ¿qué hay que hacer? Según lo que estamos estudiando, tener ¿qué? La paciencia y la fe ¿de qué? De los santos. Sencillo. Si yo quiero escapar de la marca de la bestia, ¿qué hay que hacer? Tener la paciencia de los santos. Sencillo. La pregunta es, esto de la marca de la bestia y de la imagen de la bestia, ¿cuándo se va a imponer? ¿Ya pasó esto o está en el futuro? Noten qué interesante como dice Apocalipsis 13, versículo 13 al 14. La paciencia de los santos nos va a ayudar también a resistir los falsos milagros del falso profeta. Noten qué interesante es este punto, hermanos.
Noten qué importante comprender la paciencia de los santos. Porque la paciencia de los santos nos va a ayudar también a resistir ¿qué? Los falsos milagros del falso profeta. Apocalipsis 13, versículo 13 al 14. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Noten que para poder ser protegido de los engaños satánicos, ¿qué se va a necesitar? La paciencia de los santos. Miren qué interesante. ¿Qué es la imagen de la bestia? Yo les dije, hermanos, que una semana es muy poco para despedazar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Pero vale la pena mencionar qué es la imagen de la bestia. La imagen de la bestia es otro nombre que se le da en las profecías al protestantismo apóstata en su fase perseguidora. Van a ser los protestantes que le van a decir al Estado, al Senado de los Estados Unidos, que imponga una ley dominical por decreto legislativo y bajo pena de muerte. Por eso es que los protestantes van a ser la imagen de la bestia en el tiempo del fin. Se van a tornar en perseguidores, igual como la madre, pero por falta de tiempo no puedo profundizar en eso. Es interesante que también la paciencia de los santos nos va a ayudar a escapar de la marca de la bestia. Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. O sea que viene, ¿qué? Un decreto de muerte. Pregunto, ¿los hijos de Dios van a soportar este decreto de muerte? Sí. ¿Por qué lo van a soportar? Porque tendrán, ¿qué? La paciencia de los santos. Ahora, es interesante, hermanos, que esta expresión, paciencia, ujupoponek, de los santos, solamente se menciona en otra parte del libro de Apocalipsis. Solamente hay otra parte donde se menciona Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, noten cómo dice, versículo 9 y 10. Apocalipsis 13, versículos 9 y 10. Si alguno tiene oído, ¿qué? Oiga. Hermanos, ¿están oyendo ustedes? Noten cómo dice el texto. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí, ¿qué dice? Aquí está el jupoponé de los santos. Noten que se menciona otra vez el jupoponé. Pero ¿cuál es el contexto ahora? Saben de que el contexto ahora del jupoponé acá es en el contexto de la persecución y hegemonía de los 1260 años de persecución papal, lo que se le conoce como la mal llamada Santa Inquisición, donde la Iglesia Católica mató miles de herejes durante la Edad Media, la mal llamada Santa Inquisición. ¿Por qué los hijos de Dios durante la Inquisición romana pudieron soportar la persecución del papado? Porque tenían ¿qué? La paciencia, el jupoponek de los santos. Noten qué interesante. Hermanos, esto está registrado en la historia. Cómo los cristianos durante la Edad Media fueron perseguidos por la iglesia medieval. Cómo los aserraban. Cómo a las mujeres les quitaban los pechos y les echaban hormigas. Cómo partían los cuerpos en dos. Cómo los quemaban en la hoguera. En una sola madrugada fueron muertos más de 50,000 hugonotes en manos de la persecución papal. Eso está registrado en la historia. Pero ¿por qué estos hijos de Dios no retrocedieron? A pesar de que los quemaron en la hoguera. ¿Saben? ¿Conocen ustedes la historia de Juan Hus? ¿Saben quién es Juan Hus? Hay una película que se hizo basado en el libro Conflicto de los Siglos.
¿Cómo murió Juan Hus? Cantando. ¿Por qué estos hombres morían cantando? ¿Ustedes creen que esto es bonito, que le metan fuego y lo quemen en una hoguera y morir cantando? Pero ¿por qué estos hombres tenían ese carácter? Esa es la pregunta. ¿Por qué estos hombres tenían ese carácter? Porque tenían que el Jupoponec de los santos. ¿Por qué el apóstol Pablo nunca retrocedió? ¿Por qué el apóstol Pablo nunca dijo, me retracto? Cuando Nerón le dijo, te voy a decapitar, porque Pablo tenía que el Jupoponec de los santos. Mire qué interesante, hermano. El Jupoponec de los santos. Juan Hus murió cantando. Juan Hus en sueco es Juan Ganso. Murió cantando. Porque la única forma de poder vencer y no retroceder es tener el Jupoponec de los santos. Ahora, aquí viene lo interesante, hermano. Hay una parábola que presenta qué es en realidad tener el Jupoponec de los santos. ¿Cuál parábola es? La parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Saben de que la parábola de la viuda y el juez injusto es una parábola profética y tipológica que presenta en forma de parábola lo que padecerá el pueblo de Dios cuando se imponga la marca de la bestia y venga otra vez la persecución sobre el pueblo de Dios? Analicemos la parábola de la viuda y el juez injusto. Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Lucas 18, versículos 1 al 8. Vamos a ver en esta parábola que la viuda representa a la iglesia en el tiempo del fin. Y esta viuda tenía la paciencia de los santos. Lucas 18, versículo 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no que desmayar. Hay que orar siempre y no desmayar. ¿Cómo se llama eso? Perseverancia. Orar sin desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Esta viuda se había quedado sin nada. Noten estos detalles. Anoten estos detalles porque los vamos a conectar con otra historia y después lo vamos a conectar con el libro de Apocalipsis 13. Noten, hermanos, esta viuda se había quedado sin nada. ¿Quién le había quitado todo? El adversario. ¿Quién es el adversario? El diablo. Y este juez injusto, ¿a quién representa? A Dios el Padre. Alguien me dirá, ¿pero por qué al Padre si es un juez injusto? Sencillo. Porque Cristo en esta parábola lo que quiere presentar, si los hombres malos hacen buenas cosas, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a quien no lo piden. Por eso es que el juez injusto es un paralelo a Dios el Padre. ¿Me doy a entender? Y dice que esta viuda venía diciendo a él, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de a continuo me agote la paciencia. Oye, ¿la qué dice? La paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia. Y ahora noten con qué lo conecta Cristo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Lo conecta con el fin. ¿Por qué esta viuda no desistió? Porque tenía la paciencia de los santos. Esta viuda se había quedado sin nada. El adversario le había quitado todo. Pero esta mujer nunca perdió la paciencia y la fe de los santos. Perseveró. Iba de continuo
a pedir que se hiciera justicia. Y al final, ¿qué hizo el juez? Le hizo justicia. Ahora, vamos a ver que esta parábola se conecta con un hombre de Dios que tenía el Jupoponec de los santos. ¿Quién fue un hombre en el Antiguo Testamento que perdió todo, pero su fe nunca la perdió? ¿Ya dieron quién es, va? El siervo Job. Noten cómo dice Santiago 5:11. Santiago 5:11 dice, ¿lo tienen conmigo, hermanos? He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? ¿La paciencia de quién? ¿Qué tenía Job? ¿Saben que esta palabra es Jupoponec? ¿Qué significa Jupoponec? Aguante, resistencia. ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice Santiago que Job tenía ¿qué? La paciencia. Job tenía el aguante, la perseverancia de los santos. ¿Qué es lo que hizo el diablo con Job? ¿Qué hizo el diablo con Job? Si ustedes leen el libro de Job, el diablo le quitó a Job sus bienes. ¿Y cómo era Job? Dice la Biblia que Job era ¿qué? Justo y perfecto, apartado del mal. Viene el diablo, ustedes conocen la historia. El diablo le quitó a Job sus bienes, mató a sus hijos. ¿Saben qué significa perder un hijo? Eso duele. Y el diablo le mató todos los hijos. ¿Saben qué significa el dolor de perder un hijo? El dolor emocional de perder un hijo. Y Job perdió todos los hijos. Los amigos de Job que vinieron desde lejos a consolarlo, ahora se cambian y empiezan a acusarlo. Mire qué interesante. Vienen desde lejos a visitarlo, empiezan a consolarlo y ahora lo están acusando, que quizás por algún pecado que tiene está padeciendo eso. Note qué interesante. El diablo hizo que la esposa de Job se le pusiese en contra de Job. ¿Y qué hizo el diablo al final? Le puso una sarna maligna a Job. Pregunto, ¿Job pecó? Job se mantuvo fiel porque tenía que el aguante y la perseverancia de los santos. Eso es sufrir por Cristo, hermano. Así como estamos, hermanos, eso no es sufrir por Cristo, hermanos. No estamos ni tan siquiera en una pizca de lo que significa sufrir por Cristo. No sabemos nada lo que le espera al pueblo de Dios. El diablo le puso una sarna maligna en el cuerpo a Job, que dice la Biblia que le dolía tanto. Algunos dicen de que era una lepra, pero una sarna que echaba pus en su cuerpo, que se rascaba con unos tiestos. ¿Ven? O sea, Job perdió todo. Job perdió toda ayuda humana. Perdió su familia. Perdió su economía. Podemos decir, perdió los Ferrari. Perdió las mansiones. Perdió todo el dinero que tenía en el banco. Se quedó sin nada. Perdió a sus hijos. Perdió a sus amigos. Perdió a su esposa. Y ahora una sarna maligna. Imagínense.
Noten lo que le dijo la esposa a Job. Job capítulo 2, versículos 9 al 10. Por mucho tiempo yo me decía, ¿será que Job se consiguió una esposa impía? No, no creo. No creo que este hombre de Dios pudiese haber elegido una mujer impía como esposa. La Biblia condena que nos unamos con yugo desigual. No creo que Job haya elegido una mujer impía para que fuese su esposa. Lo que pasa es que la mujer de Job no soportó ¿qué? La prueba. Y el diablo la usó. Y noten la mujer de Job ahora poseída por el diablo, lo que dice. Job capítulo 2, versículo 9 al 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínense, la esposa que tenía que ser un consuelo para su esposo en esa situación. Ahora la esposa le dice, ¿aún retienes tu integridad? ¿Sabe qué es integridad? Ser una persona íntegra. Es una persona que le es fiel a Dios, no solo cuando alguien lo está viendo, sino cuando nadie lo ve. Porque yo puedo tener un buen testimonio para que ustedes me vean, pero otra cosa es cuando nadie me ve. ¿Qué es lo que hago? Integridad. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Gran golpe. La esposa diciéndole eso. ¿Y qué dijo? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué le dijo? Has hablado como una mujer tonta. No has hablado con sabiduría, has hablado como cualquier mujer fatua. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? ¿Y no recibiremos el mal? En todo esto, ¿qué dice? No pecó Job con sus labios. ¿Por qué Job no pecó? Porque Job tenía ¿qué? El jupoponet ¿de qué? De los santos. ¿Y hoy cómo hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos los adventistas hoy? Vamos a hablar de dólares, porque en El Salvador se usan dólares. Hay hermanos que por $3 que le pagan en la maquila no van a la iglesia el sábado. Por $3. Y los jóvenes, porque el profesor les dice, mira, si no venís a hacer el examen en sábado te voy a poner 0. Ahí van los jóvenes como que si fueran borregos el sábado a hacer exámenes. Y eso es que no estamos en tiempo de persecución. Dice Jeremías, si corriste con los de a pie, ¿cómo contenderás con los de caballo? Sin que nadie los presione, quebrantamos el sábado. Y empieza a caer una lluvia, ¿qué decimos? No voy a ir a la iglesia porque me va a dar gripe, pero vayan a ver cuando vaya para ir al trabajo, ahí no le importa que esté lloviendo, se va debajo del agua. Yo conocí una hermana que decía, siempre, todos los sábados decía, hermano, fíjate que no pude ir el sábado a la iglesia porque amanecí con calentura. Todos los sábados amanecía con calentura, pero el domingo, ¿saben dónde estaba? En el mercado. Si corriste con los de a pie, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Mire qué interesante. Y con todo esto, Job no pecó. ¿Qué es pecado, hermanos? Transgresión de la ley. Ahora, ¿saben, hermanos, que esta expresión, quiero que esta información la puedan retomar? Noten la mujer de Job como le dijo, maldice a Dios y muérete. Estuve estudiando este texto en el hebreo. En el hebreo este texto no dice así. ¿Saben cómo dice? Bendice a Dios y muérete. No dice maldice. Yo no sé por qué los autores de las Biblias en castellano dicen maldice. Es bendice. Si ustedes tienen duda, busquen un diccionario Strong
y toquen ahí la palabra maldice. ¿Saben cuál palabra es? Barak. Barak. Aquí tengo el diccionario Strong. Barak. ¿Saben que la palabra Barak es la misma que se usa en Génesis 2:3? Y bendijo Dios el día séptimo. Barak es bendecir, no maldecir. Bendecir. Bendice a Dios y muere. Ahora la pregunta es, ¿por qué los eruditos traducen maldice? ¿Saben por qué? Saben que es una ironía. Dice el diccionario RAE, dice, expresión, dice, burla disimulada. Expresión que da a entender algo contrario o diferente a lo que se dice. Generalmente burla disimulada. O sea, en otras palabras, esta mujer estaba diciéndole, en un tono arrogante, bendice a Dios y muere. En otras palabras, con esa acción, con ese tono, con ese gesto, ¿qué es lo que estaba dando a entender? Que lo maldijera a Dios. Una forma burlesca. Interesante. Ahora, ¿saben algo muy interesante, hermano? Job pensaba que Dios le estaba haciendo eso. Job no tenía una Biblia como la que tenemos nosotros, hermanos. No vayan a pensar. ¿Saben quién escribió el libro de Job? Fue Moisés, cuando estaba en la tierra de Madián, donde vivía su suegro Jetro. El primer libro que escribió Moisés fue Job. O sea, Job no tenía una Biblia como la que estamos leyendo hoy. Hoy nosotros sabemos que quien le estaba haciendo eso, ¿quién era? El diablo. Pero Job no sabía quién le estaba haciendo eso. Job, en su ignorancia, pensaba de que Dios le estaba haciendo eso. ¿Dónde dice eso? Job capítulo 1, versículo 20 al 22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y dice, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová ¿qué? Quitó. ¿Qué estaba pensando Job? ¿Que Dios le estaba haciendo qué? Eso. Job pensó de que Dios le había matado a sus hijos, de que Dios le había quitado todo y que Dios le había puesto esa sarna. Aquí dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job, en su ignorancia, pensaba de que Dios le estaba haciendo eso. Pero ¿saben quién le estaba haciendo eso? Hermanos, lo que viene a continuación, hermanos, es una información que vale oro. ¿Ya se durmieron, hermanos? ¿Están aquí todavía? ¿Saben de que en los primeros 2 capítulos aparece Satanás? Satanás, el adversario, era quien le estaba haciendo eso a Job. Pero en los capítulos subsiguientes ya no se menciona a Satanás por nombre. ¿Saben cómo aparece Satanás en los capítulos 40 al 41? Aparece con otro nombre llamado Leviatán. ¿Cuántos han leído ese nombre en la Biblia? Leviatán. Algunos científicos dicen de que el Leviatán, cuando se pierde un barco, es porque el Leviatán se lo traga. Es un dragón que vive debajo del mar, un dragón gigante que se traga los barcos. ¿Sí? ¿Saben de que en el libro de Job aparecen 2 bestias? 2 bestias que aparecen en el libro de Job. La primera bestia que aparece es Leviatán. Job 41:1. Noten, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua?
¿Qué es Leviatán? Busqué en el idioma hebreo la palabra Leviatán, dice la concordancia Strong, Leviatán, animal engalanado, serpiente, cocodrilo. Algunos científicos dicen de que el Leviatán era un dinosaurio, y esta es la evidencia que existían dinosaurios. Era un cocodrilo gigante. Noten. Pero saben, hermano, que Leviatán no cuadra con un cocodrilo. Leviatán cuadra más con un dragón. Ahora, ¿por qué razón? Noten cómo dice Isaías 27:1. Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, ¿a quién? Al Leviatán, serpiente veloz, y el Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está ¿dónde? En el mar. O sea que el Leviatán es un dragón, una serpiente. Yo les hago una pregunta, hermano. En Apocalipsis 12, ¿quién es el dragón? El diablo. ¿Saben cómo entendían la palabra Leviatán los antiguos? Leviatán se conocía en las culturas antiguas como un dragón de 7 cabezas, que era el enemigo de los dioses. En las culturas paganas se tenía esa noción de que Leviatán era un gran dragón, que era el enemigo de los dioses. Y Job, Moisés y Juan estaban familiarizados con esta cultura, y cuando usan el término Leviatán, se lo están aplicando a Satanás. Pero también aparece en el libro de Job otra bestia llamada Behemoth. Job 40:15. O sea, quien le estaba haciendo la vida imposible a Job no era Dios, sino que era Leviatán, un dragón que vivía en el agua. Y ahora se menciona a otra bestia, pero esta bestia es terrestre. Come paja como el buey. Job capítulo 40, versículo 15. He aquí ahora Behemoth, el cual dice como a ti, hierba come como buey. Noten que esta bestia llamada Behemoth no vive en el mar, sino que vive ¿a dónde? En la tierra, y come paja como el buey. ¿Qué es Behemoth? Dice el hebreo. Noten cómo dice: buey de agua, hipopótamo o caballo del Nilo, Behemoth. Noten que dicen de que hay varias traducciones: buey de agua, hipopótamo o caballo del Nilo. Pero noten que dice que Behemoth dice come hierba como el buey. Ahora, ¿saben de que Behemoth? Algunos comentadores lo asocian con un bisonte. ¿Saben qué es un bisonte? ¿Saben qué es un bisonte? Busquen ahí su celular y busquen qué es un bisonte. Es tipo como un buey, como un toro, un bisonte. ¿Note qué interesante? Ahora, ¿por qué la traducción correcta sería un buey tipo como un bisonte? Porque vamos a ver que en Apocalipsis 13 también hay dos bestias que le van a hacer la guerra al pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Cuáles son esas dos bestias? O sea, la historia de Job es una historia tipológica. Nos presenta lo que el diablo le hará al remanente, y pasaremos por la misma experiencia de Job. Saben, hermanos, que según esta historia tipológica, al remanente del tiempo del fin
va a perder toda ayuda humana, va a perder toda ayuda económica. Nuestras familias se nos van a volcar encima. Vamos a ser llevados a las cárceles a dar testimonio. Vamos a ser perseguidos. Nos vamos a quedar sin nada. Pero ¿por qué el remanente va a soportar eso? Porque tendrá igual que Job, ¿qué? La paciencia de los santos. Pregunto, al remanente del tiempo del fin, ¿quién le va a hacer la guerra? También dos bestias, una acuática y una terrestre. ¿Casualidad? No. La profecía se explica sola. Apocalipsis 13, versículo 2 al 4. ¿Quién le da el trono a la bestia? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón, ahí está Leviatán. ¿Está claro, hermano? ¿Quién le da el trono a la bestia? El dragón, que en el libro de Job, ¿cómo se llama? Leviatán. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi a una de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Pero esta bestia, ¿de dónde surge? Versículo 1. Apocalipsis 13, versículo 1. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿De dónde sale esta bestia? Del mar. ¿Dónde vivía Leviatán? En el mar. Ahora, pero ¿saben, hermano? Que en Apocalipsis 13 hay otra bestia. Y esta bestia sube ¿de dónde? De la tierra. Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. O sea que en Apocalipsis 13 vemos una bestia acuática y una bestia ¿qué? Terrestre, que actuará en concierto. ¿Para qué? Para perseguir ¿a quién? Al pueblo de Dios que guarda ¿qué? Los mandamientos. Ahora, no puedo irme sin decir a quién representa estas dos bestias, porque la historia de Job es tipológica. Lo mismo que pasó Job, pasará el remanente cuando venga la marca de la bestia. El diablo usará a 2 bestias, igual como usó en los tiempos de Job. El diablo usará a una bestia acuática y una bestia terrestre. ¿Quiénes son estas 2 bestias? Tengo que decirlo. La bestia acuática representa al sistema papal en su fase perseguidora. El papado volverá a perseguir como lo fue en la Edad Media. Y la bestia terrestre, ¿sabe quién simboliza? Simboliza a los Estados Unidos de Norteamérica, un país protestante que se tornará en perseguidor. La marca de la bestia va a iniciar en los Estados Unidos de Norteamérica. 2 bestias que perseguirán al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Preparémonos, hermanos. Preparémonos, porque muy pronto veremos los estandartes de Roma. Las cosas cada día se están haciendo más difíciles. En Estados Unidos de Norteamérica va a iniciar la persecución y es ahí donde se va a terminar la libertad civil y religiosa. Muchos adventistas, ¿para dónde buscan hoy? ¿Saben, hermanos, para dónde buscan los hermanos hoy? ¿A qué nación buscan? O sea, mire cómo es, que estamos predicando que viene Cristo, viene la marca de la bestia, y los hermanos ¿para dónde están yendo? Y saben, hermanos, que los hermanos que se vayan para allá, se les va a hacer fácil aceptar la marca de la bestia. Aunque usted no lo crea, hay un tema donde dice que hay que salir de las grandes ciudades. Eso es parte de los mensajes de los 3 ángeles adventistas del 7º día. Será en esta nación donde se va a terminar la libertad de expresión. Por eso yo les digo, hermanos, escuchen lo que les voy a decir y anótelo. Yo agradezco a los hermanos de acá de Chillás y agradezco a todas las iglesias donde me invitan a predicar
y agradezco a las iglesias que invitan a predicar a predicadores que predican esta clase de temas de verdad presente. ¿Saben por qué, hermano? Vendrá tiempo donde será prohibido predicar todo esto que estoy predicando. Se va a terminar la libertad de expresión. Se va a terminar, hermano. Va a ser prohibido. La Biblia dice: el diablo usará a dos bestias para perseguir al pueblo de Dios. ¿A quién va a perseguir el dragón? Leviatán, ¿a quién va a perseguir? No es a cualquier iglesia. Noten, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, dice el catolicismo, María. Como no estudian la Biblia, ahí no conocen la Biblia, ahí solamente se pueden los versículos de memoria. Pregunto, ¿qué simboliza una mujer en profecía? La iglesia verdadera, la iglesia remanente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan, ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿A quién le va a hacer guerra Leviatán? ¿A quién? Al remanente que guarda, ¿qué? Los mandamientos. ¿Y qué es lo que hará Leviatán con el remanente? Nos va a quitar todo. ¿Saben de qué dice la Biblia? Que vamos a ser llevados a tribunales. Nuestros familiares se van a volcar en contra de nosotros, igual como pasó con Job. El hermano entregará muerte ¿qué? Al hermano. Perderemos toda ayuda humana. Pero ¿qué es lo que no perderá el remanente? La paciencia y la fe ¿qué? De los... Mire qué interesante. O sea que la única forma de poder estar firmes cuando venga la persecución es que tengamos ¿qué? La paciencia y la fe de los santos. Es la única. Nuestra victoria estará en Cristo Jesús. El diablo va a poder quitarnos todo, pero no nos quitará ¿qué? La fe y la paciencia de los santos. Yo quiero terminar con una cita de la sierva del Señor, que está en el libro Eventos de los Últimos Días, página 112, párrafo 1. Eventos de los Últimos Días, página 112, párrafo 1, dice: la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes de un cordero haría, esta es una imposición por la fuerza, haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser signo característico de su supremacía. O sea que la marca de la bestia, ¿dónde va a iniciar, hermano? En los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta, hermano? Hermanos, nos acercamos a la recta final. Y esto no es ningún juego, ningún cuento. Esto se va a cumplir al pie de la letra. El pueblo de Dios volverá a ser perseguido como lo fue durante la Edad Media. Pero hoy ya no se van a llamar valdenses ni albigenses, sino que se van a llamar como adventistas del séptimo día, pero los fieles. El diablo no va a perseguir a cualquier adventista que esté con un pie adentro y un pie afuera. El diablo va a perseguir ¿a quiénes? A los adventistas que guardan ¿qué? Los mandamientos. Hermanos, estos temas no son para ponerlos en miedo, sino para que podamos nosotros tener consuelo y esperanza. Y no tenemos que tener ningún tipo de miedo, porque si estamos con Cristo, vamos a ser más que vencedores. Dijo el apóstol Pablo: ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Qué dice Pablo? Ni la muerte, ni el hambre, ni tribulación, ni persecución, nada nos separará del amor de Cristo. ¡Qué carácter! ¿Sabe, hermano? Estos temas son demasiado profundos. ¿Por qué creen ustedes de que los 3 hebreos no tuvieron miedo cuando el rey Nabucodonosor dijo: si ustedes no adoran a esta imagen, les voy a meter al horno de fuego? ¿Ustedes creen que los 3 hebreos estaban ahí temblando en las patitas como que eran allí?
¿Usted cree que los 3 hebreos tenían miedo? Dice que no. Con voz alzada dijeron: oh rey, lo sentimos, pero no adoraremos tu imagen. Aunque Dios nos defienda o no nos defienda, no adoraremos tu imagen. Carácter. ¿Estamos así nosotros con ese carácter, hermano? ¿Tenemos ese carácter? ¿Creen ustedes de que si viene la persecución vamos a poder estar de parte de la verdad y vamos a poder serle fiel a Dios en tiempo de persecución? ¿Estamos en esa situación nosotros? ¿Cómo se siente usted, hermano? ¿Ah? Y esto no es ninguna broma. Vendrá otra persecución y el pleito va a ser por los mandamientos de Dios. El diablo va a usar a 2 bestias, a una acuática y una terrestre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? ¿Qué hay que hacer nosotros en este tiempo que estamos donde no hay persecución? ¿Qué hay que hacer? Debemos de formar nuestro carácter para que cuando venga la persecución nuestro carácter refulja y brille. Pero el carácter se forma en tiempo de paz para que cuando venga la persecución sea manifestado. Estamos en la recta final, hermanos. Las cosas se están poniendo muy difíciles. Cada día se hace más difícil, hermano. Todo lo que está pasando en el mundo nos apunta que Cristo viene pronto y que los eventos finales se van a cumplir al pie de la letra. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Preparémonos, porque el lema de la conferencia es: prepárate, tu rey viene. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Yo quisiera ver, hermanos, si hay visitas acá. Quiero que se levanten porque quiero orar por ellos, especialmente por las visitas. ¿Cuántas visitas tenemos acá? Me refiero a hermanos que no son bautizados. Quiero orar por ellos. Quiero que se levanten, pónganse de pie. Quiero hacer una oración especial por ustedes, hermanos. Amén. Tenemos allá, ¿son visitas que no son bautizados? Amén. ¿Algún otro hermano que no sea bautizado? ¿Queremos hacer una oración especialmente por ellos? Queremos orar porque Dios, hermanos, tiene un plan para ustedes. Si están aquí, hermanos, es por un propósito. ¿Cuántos creen de que si Dios tiene a estas visitas aquí en este lugar es porque Dios tiene un propósito para ellos? ¿Sí? Queremos ver otra visita que está aquí. Queremos ver que se ponga de pie. Queremos orar. Solamente queremos orar, hermanos. Queremos hacer una oración por ustedes. Dios es bueno con nosotros. Dios es bueno con ustedes. Dios tiene un plan para ustedes. Y es importante, hermanos, que nos preparemos. Estos temas quizás pueden parecer así muy fuertes, pero son verdad. No hemos hablado nada que no sea antibíblico. Todo lo hemos demostrado con la Biblia, porque en la Biblia tenemos la verdad. Quiero ver a nuestros amigos que no son parte de la iglesia adventista. Quiero ver que se pongan de pie. Queremos orar. Ya no hay más, hermano. ¿Hay más? Queremos que se pongan de pie. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. ¿Algún otro amigo que tengamos acá? Queremos orar por ellos. ¿Creen ustedes de que no es mucho pedir que se acercan acá para hacer una oración por ustedes? Acá, ¿ve? Quiero hacer una oración especialmente por ustedes. Las visitas que aún no son miembros de la iglesia adventista, o sea, que no son bautizados, aquí miren, queremos orar por ustedes. Algún otro hermano que no sea miembro de la iglesia adventista aún, queremos hacer una oración por ustedes. Dios les ama, Dios tiene un plan para ustedes, hermanos. Cristo Jesús murió por ustedes también. Y si están aquí es porque Dios tiene un propósito para ustedes. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. ¿Hay algún otro hermano? ¿Alguna otra visita? Alguien que no sea miembro de la iglesia adventista, queremos invitarlo porque queremos orar. No es ningún compromiso, solamente queremos orar por ustedes. Así dice la palabra de Dios, que hay que orar unos por otros. Y especialmente queremos orar por ustedes. Dios les ama, Dios tiene un plan para ustedes, hermanos. Así como Dios tiene un plan para mí. Yo les contara mi testimonio, hermanos, ustedes lloraron. O sea, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces, si ustedes están aquí es porque Dios tiene un plan para ustedes. ¿Algún otro hermano que no sea miembro de la iglesia adventista? Queremos orar por ustedes, hermanos. ¿Cuántos llevan el apunte de los hermanos que están asistiendo? ¿Ah?
¿Algo otro hermano? ¿Algo otra visita que está aquí? Queremos que venga al frente porque queremos orar. Denme ese privilegio y quiero orar por ustedes. Para que Dios obre en sus corazones y Dios haga un milagro en sus corazones. ¿No hay otro hermano? Ok, si no hay otro hermano, vamos a orar. Si pueden ir a arrodillarse, arrodíllense. La mejor forma para orar al Padre es arrodillándonos. Arrodíllense ustedes también, hermano. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque tus hijos han venido aquí al frente. Y si han venido aquí al frente es porque el Espíritu Santo los ha llamado en su corazón. Gracias, Padre, porque este mensaje que se predicó en esta iglesia de Chillás se ha predicado también para que muchas personas conozcan esta verdad. Oramos por estas personas, por estos amigos que son tus hijos también, Señor. Te rogamos, Señor, de que hagas un milagro en sus vidas para que ellos un día no muy lejano puedan entregarse a ti, Señor, a través de las aguas bautismales. Oramos por ellos, por cada uno, tú los conoces, Señor. Háblanos al corazón, Señor. Oramos especialmente por estas personas. Derrama bendiciones hasta que sobreabunde sobre ellos y también sobre la iglesia entera. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros y permitiste que esta clase de temas se prediquen en este lugar y que estos hijos tuyos los hayan escuchado. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y los esperamos siempre, hermanos. Hagan el esfuerzo de venir a las conferencias. Las conferencias terminan el viernes, hermano. Y el culto divino que lo vamos a terminar. Así que Dios me los bendiga, hermanos.